Saludos a todos nuevamente, estamos en el proyecto 6, semana número 3. Vamos a trabajar en la actividad número 3 con el tema área de polígonos regulares. En esta semana vamos a trabajar con octavo, noveno y décimo con los mismos temas. Polígono regular es un polígono con todos sus lados y ángulos iguales. Aquí podemos observar los polígonos regulares. Por ejemplo, vemos un triángulo que tiene 3 lados y todos sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. Aquí podemos observar también un cuadrado con 4 lados y podemos determinar que también tiene sus lados iguales. Lo mismo con el pentágono, el hexágono, hectágono, octágono, decágono y dodecágono, que sería aquel que tiene 12 lados. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos distinguir qué es un polígono regular. Luego vamos con los elementos de un polígono regular. Un polígono regular tiene estas características. Tiene un centro, tiene un radio, un ángulo central y tiene un apotema. Centro es el punto interior del polígono que está a la misma distancia de todos los vértices. Aquí podemos observar. Lado, cada uno de los segmentos de la línea poligonal cerrada. Estos son los lados. Luego tenemos vértice, cada uno de los puntos comunes a 2 lados consecutivos. Por ejemplo, aquí es un vértice, un vértice, un vértice. Apotema, segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cualquier lado. Aquí tenemos segmento que une del centro del polígono con el punto medio de cualquier lado. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la apotema. Y luego tenemos la radio, que es el segmento que va del centro a cada vértice. Entonces tenemos aquí la radio que viene del centro a cada vértice. Entonces vendría a ser así, podría ser así, así, en cada vértice. Y tenemos el ángulo central, que es el ángulo que está formado por 2 radios consecutivos. Entonces aquí tenemos 2 radios consecutivos. Perfecto. Vamos ahora con áreas de polígonos regulares. Aquí es importante aprender o memorizar las fórmulas. Aquí tenemos la fórmula del triángulo, donde área es igual a base por altura sobre 2. Pero esto, ¿cuándo se aplica? Cuando tenemos un triángulo. Ahí podemos aplicar esta fórmula para sacar el área. Entonces, aquí es importante, chicos, que mecanicemos bien en qué momento debemos aplicar las fórmulas. Luego tenemos cuadriláteros. El cuadrilátero, por ejemplo, en un cuadrado, la fórmula es área es igual a base por altura. Y lo mismo funciona con este tipo de cuadrilátero. Área es igual a base por altura. Luego acá en el cuadrado tenemos que área es igual a lado por lado. Este es en el caso del cuadrado. Acá tenemos otro tipo de cuadrilátero, donde área es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Y acá también aplicamos otra fórmula, área es igual diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entonces esta la aplicamos cuando tenemos este tipo de polígono. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar las fórmulas. Luego tenemos los polígonos regulares. Eso sí, para todos los polígonos regulares ahí sí aplicamos la misma fórmula, siempre y cuando nos pidan encontrar el área. Aquí, por ejemplo, tenemos que área es igual a perímetro por apotema dividido para 2. Esa es la fórmula para los polígonos regulares. Vamos al ejemplo 1. Una vela triangular de una barca se ha estropeado y hay que sustituirla por otra. Para confeccionar la nueva vela nos cobran $21 por metro cuadrado. Viene la pregunta, ¿cuánto costará esa nueva vela
si debe tener 8 metros de alto y 4 metros de base. Ahí podemos tener una gráfica y tener una idea de cuál es la vela que tenemos que sustituir. Aquí tenemos la vela que es la que está destruida, ¿no? Esta es la que está estropeada. Ya, para ello, como nos pide encontrar en este caso pide cuánto costará esa nueva vela, si debe tener 8 metros de alto y 4 metros de base, entonces vamos a sacar primero los datos. Los datos serían base, que vale 4 metros, y la altura que tiene 8 metros de altura. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula del triángulo, la que mencioné anteriormente. ¿Cuál era la fórmula? Área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, solución. Ahí tenemos la fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Simplemente vamos a reemplazar la fórmula que tenemos ahí. Área es igual, base, ¿cuánto vale? 4 por altura, que sería 8 dividido entre 2. Entonces, aplicando la fórmula, que nos quedaría 4 por 8, 32 dividido para 2. La fórmula nos dice que el resultado es 16 metros cuadrados. Hasta ahí hemos encontrado el área, pero falta encontrar el costo de la nueva vela. Entonces, para sacar el costo, simplemente se va a multiplicar este valor que nos acaba de dar por $21. Entonces se multiplicará el costo de la vela y decimos 16 por 21, que está el metro cuadrado. ¿Cuánto nos da? 336. Entonces la respuesta de este primer ejercicio es $336. Vamos con el segundo ejemplo. Calcular el área de un hectágono sabiendo que el lado mide 8 centímetros y la apotema 8,30 centímetros. Bueno, como estamos hablando de un hectágono, estamos hablando de que tiene 7 lados. Vamos a ubicar una imagen para tener una idea de cuál es un hectágono. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el hectágono dice que cada lado mide 8 centímetros y que de apotema tiene 8,30 centímetros. Aquí pide calcular el área de un hectágono. Entonces aplicamos la fórmula del área. Pero primero debemos de sacar el perímetro. El perímetro, es decir, los lados que tiene aquí. ¿Cuántos lados son? 1, 2, 3, son 7. Multiplicado por 8 centímetros, ¿cuánto nos daría? Bueno, vamos a hacerlo por paso. Vamos a ubicar aquí los datos, que sería lados es igual a 8 centímetros, apotema es igual a 8,30. Aquí me he olvidado de colocar la coma. Y aquí tenemos el perímetro. Aquí podemos aplicar la fórmula del perímetro, o uno que ya está un poco más relacionado con esto, ya lo puede sacar directamente, que es 56. Ya. Y aquí si aplicamos, antes mencioné, ¿se acuerdan la fórmula para sacar el área del polígono? Entonces ahí ubicamos la fórmula del área del polígono. Área del polígono es igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces simplemente reemplazamos los valores y ubicamos. Área es igual a 56, que fue lo que nos dio, multiplicando todos sus lados por 8,30, que es la apotema, dividido para 2, y nos da como resultado 232,4 centímetros cuadrados. Perfecto. Ahora vamos con las actividades a realizar. Te retamos a resolver los siguientes ejercicios en tu cuaderno o una hoja.
Vamos con el primer ejercicio. Una valla publicitaria mide 9 metros de base y su área es de 27 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuál es la altura? Ahí más o menos para tener la idea. Dice que la base tiene 9 metros y el área 27 metros. Aquí lo que pide es encontrar la altura. Entonces, para encontrar la altura, y como estamos trabajando con este tipo de figura, la fórmula que debemos aplicar aquí es área es igual a base por altura. Solamente esa fórmula que tenemos que despejarla. Vamos con los datos primero. Base es igual a 9 metros y el área que es igual a 27 metros cuadrados. Vamos con la solución. Ahí tenemos la fórmula. Área es igual a base por altura. Porque estamos hablando de esta figura que es un rectángulo. Esto lo vimos en antes, qué fórmula aplicar, ¿no? Listo. Aquí vamos a despejar porque lo que necesitamos encontrar es h, es decir, la altura. Esto es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, para esto vamos a despejar la fórmula. Esto que está multiplicando pasa a dividir. La h queda solita, ¿no? Entonces nos quedaría así. A sobre B igual a H. Bueno, normalmente no me gusta a mí tampoco trabajar de esta manera. Me gusta que la H quede del lado de acá y las otras letras al frente. Entonces, así quedaría la fórmula. Ahí sí tenemos la fórmula lista para reemplazarla y encontrar lo que nos pide, la altura. Reemplazamos, área es igual a 27 metros, dividido para 9 metros. Aquí eliminamos metros con metros, nos queda solo un metro, altura es igual a 3 metros. Eso sería la resolución de este ejercicio. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Te retamos a resolver los siguientes ejercicios en tu cuaderno o una hoja. Dice el segundo ejercicio, encuentra la apotema de la tapadera de una bombonera con forma de hexágono regular, cuya área es de 314,86 centímetros cuadrados y su lado es de 11 centímetros. Ahí podemos más o menos tener la idea de la forma de este hexágono regular. Aquí está el hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el hexágono con sus 6 lados. Listo. Primeramente debemos de sacar los datos. Tenemos los lados que vendrían a ser 11 centímetros y el área me dice que es 314,86 centímetros. Vamos ahora a, como vamos a aplicar aquí, sabemos que este hexágono es un polígono. La fórmula del polígono ya sabemos que es área igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces, primero vamos a sacar el perímetro. El perímetro sería, lo podemos hacer de las dos maneras, ¿no? Suma de sus lados, que sería los 11 centímetros más 11 más 11 más 11, bueno, 6 veces. O simplemente multiplicamos los 6 lados que tiene, en este caso, este hexágono, por 11, que nos viene a dar 66. Hasta ahí ya tenemos el perímetro. Entonces, como la fórmula nos pide encontrar el perímetro, por eso necesitamos buscar el perímetro. Entonces, área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Simplemente venimos ahí y vamos a reemplazar los valores. Pero, ¿qué es lo que nos pide encontrar? Nos pide encontrar es el apotema. Esto es lo que nos pide encontrar. Aquí está, encuentra el apotema. Entonces aquí debemos de despejar la fórmula. Entonces vamos a reemplazar luego que despejemos la fórmula. Bueno, vamos nos quedaría más o menos esto multiplicado por esto, y aquí como que hay un 1 multiplicado por esto. Despejando la fórmula nos queda así. Entonces 2 por A, 2A sobre P igual a A. Esta es la que vamos a encontrar, la apotema. Entonces, como les digo, no me gusta tenerla de este lado la A, sino del otro lado, y nos quedaría así. Esta es la fórmula para trabajar
y para reemplazar los valores y encontrar la apotema. Reemplazando nos queda que apotema es igual a 2 por área sobre perímetro. Entonces 2 multiplicado por 314,86 centímetros sobre el perímetro que vale 66 centímetros. ¿Qué nos queda de respuesta? Esto multiplicado por esto y lo dividimos por 66 nos da 954 centímetros. Aquí hay un tema que no está aquí en la guía, pero sin embargo les hago más o menos un pequeño recordatorio para tener una idea de qué son los polígonos irregulares. Recuerden que estamos viendo polígonos regulares, ¿no? Entonces, un pequeño análisis nomás para tener la idea. Y dice que un polígono irregular es aquella figura cuyos lados no cuentan con las mismas medidas. Además, sus ángulos internos no miden lo mismo. Aquí podemos ver polígonos irregulares, donde vemos que este triángulo no tiene la misma medida por lado, ni los mismos ángulos. Si ven que esta línea es diferente a esta y a esta. Lo mismo sucede con este cuadrilátero. Todos sus lados son diferentes. Lo mismo el pentágono, el hexágono, el octágono. Bueno, todas estas que no tienen sus mismas medidas y aún sus ángulos también no son lo mismo porque tienen diferentes medidas. Entonces a esto se le conoce como polígonos irregulares. Aquí podemos observar un polígono regular y uno irregular. Miren que un polígono irregular sí tiene la misma medida, en cambio uno irregular no las tiene. Mire un cuadrado de esta manera y mire un cuadrado de esta manera, que se nota claramente que este tiene la misma medida y el de acá tiene diferentes medidas en sus lados. Lo mismo sucede con un pentágono, tiene diferentes medidas y acá son iguales. Lo mismo con el hexágono. Entonces esto es más o menos una idea para que de pronto no se vayan a confundir con sus tareas que deben de realizar. Y por último, te retamos a resolver los siguientes ejercicios en tu cuaderno o una hoja. Ahí tienen una pregunta que la pueden contestar con lo que hemos ya analizado, que dice: ¿para qué sirven los polígonos regulares en la vida cotidiana? Esa es una pregunta que deben de contestar cada uno. Y aquí, para reforzar el tema, recuerda que tú puedes consultar las páginas 70, 71 del texto integrado de matemática de noveno año de educación general básica superior. Resuelve además en tu cuaderno los ejercicios propuestos de la página 72, 73 del taller del texto. Y dice aquí claramente: realiza los ejercicios pares del 1 al 10. Es decir, no le toca hacer todos, sino solo los pares. ¿Por qué no tocan los otros? Porque los otros habla de polígonos irregulares. Entonces, este tema solo es de polígonos regulares. Entonces aquí tienen que hacer el 2, el 4, el 6, el 8, listo. Entonces, aquí la primera actividad que deben hacer es clasificar los polígonos. Aquí, por ejemplo, como les mencioné ahorita en el tema anterior, un polígono es irregular cuando sus lados son diferentes. Y contamos los lados. Entonces, como tiene 7 lados, es un hectágono. Luego aquí, lo mismo, verificamos si es un polígono regular o irregular y le ubicamos aquí. Y aquí vemos el número de lados, lo contamos y ubicamos a qué pertenece. Lo mismo hacemos con todo. Y aquí calcular el área de los polígonos, que es el ejercicio 4 de las figuras que tenemos aquí. Entonces pide calcular el área del polígono y usted aquí no se puede perder. Primero saca los datos. En este caso tenemos que los lados serían 22 centímetros. Aplicamos la fórmula de perímetro para sacar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 7 por 22, que nos da 154. O a su vez puede sumar todos sus lados. 22 más 22 más 22 igual le va a dar 154. Entonces, aplicando la fórmula del área para encontrar un polígono, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores. Aquí, por ejemplo, tenemos área es igual perímetro por apotema dividido para 2. Área es igual, perímetro, ¿cuánto vale? 154 centímetros por ¿cuánto vale la apotema? Vale 22,85 dividido para 2. Multiplicado esto dividido para 2, el resultado es 1754,45 centímetros cuadrados. Entonces, esto de aquí es la respuesta del ejercicio
4 del literal A. Y así van a aplicar lo mismo que hemos aplicado aquí, aplicamos en el ejercicio B, pero con estos datos. Ahí tenemos igual el C, tenemos igual el D, es lo mismo, el mismo procedimiento. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. No te olvides, estamos en el proyecto 6 de la semana número 3. Realiza tus actividades como te lo solicite tu docente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No nos olvidemos de las medidas de bioseguridad, autocuidado que debemos de tener.